En México, el ejercicio profesional de enfermería es una herramienta constitucional fundamental que nos ayuda a defender nuestros derechos, competencias y a proteger la salud de las personas. En cuanto al derecho de amparo, este nos sirve como una defensa contra las decisiones arbitrarias de las instituciones que atentan contra nuestros derechos, distinguiendo sus tres modalidades. El amparo directo, que va específicamente a resolver conflictos laborales y evitar despidos sin fundamento. El amparo indirecto, el cual va a estar orientado a resolver las multas injustificadas. Y la tercera modalidad es el amparo en revisión, el cual nos va a clarificar las reglas de la profesión y buscar el bienestar de las personas. Este video tiene como propósito conocer las opiniones del personal que labora en la Universidad de Chalcatongo, por lo que se realizará una entrevista a cargo de las alumnas del octavo semestre de la licenciatura de enfermería. Bueno, buenas tardes, licenciada Buenas Lourdes. tardes. Vamos a dar comienzo con las preguntas sobre el tema. Ujú. Y pues la primera es, ¿por qué usted considera que es fundamental conocer el derecho de amparo en la formación continua y el ejercicio profesional? Pues bueno, hablando del área de la salud, digamos, pues considero que es fundamental conocerlo porque pues es de ayuda para los que ejercen esta profesión, digamos, y les permite conocer pues sus derechos, sus obligaciones, sus responsabilidades, sus límites de manera legal y durante el ejercicio de sus funciones. Bueno, es muy importante porque de esta manera nosotros podemos, ustedes principalmente los profesionales de la salud pueden defenderse de cualquier problema que surja, ¿no? Cuando estén realizando sus actividades. Es fundamental que ustedes conozcan cómo pueden proteger sus derechos ante los pacientes de acuerdo a los expedientes clínicos que ustedes tengan. Porque el amparo es un instrumento de defensa de los derechos humanos y todo ciudadano, todo profesionista debe de saber cuáles son los mecanismos para defenderse cuando son vulnerados sus derechos. ¿Cómo puede un enfermero utilizar los mecanismos legales para garantizar que su negativa al realizar un procedimiento no sea interpretada como un abandono del paciente o una falta legal? Bueno, yo creo que legalmente cuando nosotros queremos anteponer nuestros derechos sobre algo que se haya hecho mal, yo creo que debemos de tener principalmente pruebas, ¿sí? Para que se puedan defender legalmente y pues estén a favor todos lo que se tome, ¿no? Dentro de la pelea o no sé. Yo creo que es muy importante eso, ¿no? Tener pruebas generalmente y eso nos va a ayudar mucho a la cuestión esta del amparo que vayamos a hacer, ¿no? Para cuidar nuestros derechos. Bueno, ahí desconozco específicamente todos los mecanismos que puedan existir, pero pues en una, digamos, en una situación determinada y en el ejercicio de sus funciones, es muy importante que haya una justificación, que es por ello que, digamos, el enfermero, la persona, tiene que conocer y tiene que documentar la situación, si, digamos, lo que implique, si no cuenta con las condiciones adecuadas para atender, si considera que es realmente una situación que está fuera de su alcance o requiere más especialización. O sea, va a depender de la situación. Entonces sí considero que deben de tener pues mucho conocimiento y mucha capacitación y pues sobre todo estar convencidos de su profesión. En este caso, si se comprueba que es un suceso ilícito dentro del área dentro de su área de enfermería, deberían de obtener los mecanismos o hacer el acto de conciencia ante la situación para no caer en esta gravedad dentro de su situación. Ups, no soy del área de la salud, como era, pero eh,
los mecanismos legales, pues lo primero que tendría que hacer es conocerlos, ¿no? En México hay un desconocimiento de la ley muy fuerte. La última encuesta sobre cultura cívica de 2025, pues señala que la mayoría de los mexicanos no conocen ni su constitución ni sus leyes. Entonces, yo creo que conocer primero los derechos que uno tiene y cómo protegerlos, yo creo que es básico para cualquier profesionista, ¿no? En el caso específico de las cuestiones laborales en términos de abandono de trabajo o alguna responsabilidad laboral, pues tendríamos que apegarnos a la Ley Federal del Trabajo, bueno, al artículo 123 y a la Ley Federal del Trabajo, en términos de responsabilidades, ¿no? Dependiendo de la situación. Pero hay muchos mecanismos legales de protección en materia laboral, entonces conocerlos. Decía Alberto Castillo, uno de los políticos más importantes de México, que todo mexicano debe llevar consigo la Constitución porque es el arma o el instrumento central para proteger sus derechos. ¿Cuáles son los principales riesgos legales y éticos que enfrentan los profesionales sanitarios durante su ejercicio diario y cómo debe prevenirse? Eh, pues los riesgos existen si hay o se desconoce de los procedimientos que deben de ser utilizados dentro de su área y en estos pues hay cierta negligencia, entonces es ahí donde pues deben de prevenirse. Pues digamos de los más comunes, pues se escucha lo que es la negligencia médica o por así decirlo, ¿no? También cuando la información no se respeta, se divulga, ahí también viola, ¿no? Digamos, tanto ético y legal, porque pues hay leyes que ya protegen la información. También pues el consentimiento de la persona a quien van a atender, que la persona pues tenga toda la información necesaria para que pueda tomar alguna decisión. Digamos, pues todo ello son situaciones que pues pueden implicar o caer en alguna responsabilidad legal o ética. Y pues, ¿cómo se puede prevenir? Pues estudiando, capacitándose, preparándose, conociendo las leyes, pues sobre todo estar preparados, capacitados y tener conocimiento de las implicaciones, de sus obligaciones, de sus responsabilidades y pues todo lo que tenga que ver con derechos humanos, incluso para no violentar, para no discriminar, pues para atender a todos por igual, ¿no? Tener la empatía y pues nuevamente te comento estar convencido, ¿no? Yo creo que su labor es muy, pues desde mi punto de vista, es vital, pues. Entonces es Importante una conocer. vida, sí, se trata pues de vidas, ¿no? De que ya no, no se pueden reponer. No es como otras profesiones donde pues echas a perder quizás algún documento o algo y pues hay forma de solucionar, pero pues aquí sí se requiere de mucha capacitación, atención y concentración también en lo que están haciendo, ¿no? En la práctica. Bueno, yo pienso que ustedes, los del ámbito de la salud, pues tienen, bueno, un fuerte problema ahí, ¿no? Porque generalmente tienen que ver con la vida de las personas, la salud de las personas. Entonces principalmente deben de actuar de manera ética, ¿no? Y la otra, pues, llevar los procedimientos que dictan, yo creo que se dictan dentro de lo que vienen siendo las normas de la salud, ¿no? Supongo que deben de haber algunos lineamientos que ustedes deben de seguir para suministrar ciertos medicamentos, para el cuidado de las personas, hasta de la cuestión esta de la relación social que deben de llevar con los pacientes, ¿no? Todo eso se debe de cuidar, que a veces no los tomamos en cuenta eso, ¿no? Pareciera que yo ya puse medicina y ya lo demás no tengo nada que ver con...
Entonces el paciente tiene muchos, ahí podría tener muchos derechos cuando ustedes no lleven a cabo esas actividades como deben de ser, ¿no? Este, entonces es importante que ustedes conozcan esto, lo realicen de la buena manera. Igual, por ejemplo, generalmente ustedes están al mando de otras personas y tener mucho cuidado con esto que les digan los jefes, ¿no? Los jefes o sus jefes que le digan suministrarle esto, por esto, por esto. Entonces, pues deben de tener mucho cuidado en eso, ¿no? Que esté muy bien fundamentado y si hay un documento que diga que es así como lo está diciendo el doctor o el médico, pues ustedes deben de actuar de esta manera, ¿no? Y bueno, yo creo que la ética es muy importante. No se debe de jugar con la salud. Yo creo que ustedes no deben de jugar nunca jamás con la salud de las personas, ¿no? Es lo principal que tiene todo ser humano, la vida. Entonces que te la quite otra persona, pues yo creo que eso no está bien, ¿no? Fíjese usted que no es salirme del tema, pero la decisión que había tomado el secretario de Educación Pública sobre suspender las clases el 5 de junio, y no el 15 de julio, como estaba previsto en el calendario, dejó ver uno de los riesgos más importantes, que una decisión en materia de educación y ahora en materia de salud es una decisión que afecta a millones de personas. Es decir, se iba a dejar a 70 millones de niños sin clases. Entonces ahora imaginen, en el caso de una pandemia, si el secretario de Salud o el subsecretario Gatell, ¿no?, hubieran tomado una mala decisión, las millones de personas que hubieran sido afectadas. Entonces los riesgos legales y éticos es que no es la vida de un paciente. Cuando se toman decisiones en materia de salud, de educación o en cualquier otro ámbito, afecta, como servidor público, pues afectas a miles o a millones de personas. Exacto. Los riesgos son esos, la afectación e impacto de, uy, hay una mosca por aquí que nos anda persiguiendo, perdón, este, el riesgo es eso, el impacto que tienen sobre la población en términos de causarles, con, generar condiciones desfavorables, ¿sí? En términos éticos, el profesional de salud, pues tiene una regulación fuerte en la Ley General de Salud, en las normas oficiales mexicanas, en las normas mexicanas, que debe de cumplir, ¿no? Este, entonces, yo creo que los riesgos en la toma de decisiones son muy fuertes cuando se trata de la salud de los mexicanos. ¿En qué medida el uso del amparo transforma la relación entre el profesional de enfermería, la institución sanitaria y las autoridades de salud? Lo transforma en términos de que no estamos acostumbrados a defender nuestros derechos. En una institución, pues regularmente tienes un contrato y a veces esos contratos parecería que le dan una carta abierta a los directores, ¿no? En el caso de las empresas, a los patrones, para que puedan tomar decisiones que vayan en contra de los derechos humanos. Entonces, el amparo surgió en 1847, aunque por primera vez se estableció en el 57 de 1800, con una decisión sobre cuando un gobernador quería expulsar a un ciudadano de Nuevo León. Este ciudadano se enamoró de la esposa del gobernador, empezó a salir con él, y el gobernador dijo, eso no se vale, y lo trató de expulsar. Es como si decir, presidente municipal me corre de Chalcatongo, pues está violando mis derechos humanos, ¿no? Entonces, cambia la relación muy fuerte, porque entonces el ciudadano tiene un mecanismo de protección fuerte. Recuerden que el amparo está, está desde 1857 en nuestras constituciones, la del 17, en el artículo 103 y 105, pero también en la Carta de Derechos de la ONU, está en el artículo 8 establecido el amparo a discusión mexicanos que propusieron, y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos también está establecido. El amparo es una figura que nació en México, pero que se ha hecho mundialmente reconocida, ¿no? En Inglaterra se llama habeas corpus, que es un mecanismo de defensa de los derechos de las personas frente a la arbitrariedad. Es decir, si yo tomo una decisión donde no dejo entrar a usted a una clase, ¿sí?,
Eso es una arbitrariedad y usted debe de tener mecanismos de defensa. Entonces, en las instituciones hospitalarias, pues igual tenemos que protegernos contra esas arbitrariedades. Pues ahora sí que cada uno pues tendría conocimiento de sus responsabilidades, sus obligaciones, sus limitaciones para evitar, ¿no? O sea, por ejemplo, con las autoridades, pues evitar abusos o alguna situación en que a lo mejor ustedes no, bueno, los estudiosos de la salud no son de alguna manera responsables, ¿no? Hay una justificación. Entonces, considero que es muy importante pues conocer las cuestiones legales y administrativas, incluso dentro de la institución donde ustedes se desarrollen, para que eviten abusos o situaciones que no debieran, ¿no? Que no debieran existir o realizarse y que pues a lo mejor por alguna situación o por desconocimiento no se puede enfrentar correctamente esa situación. Bueno, precisamente es esto, ¿no? Por las indicaciones que te puedan dar ellos. Yo creo que el amparo te sirve principalmente para que tú te puedas defender de lo que ellos, las instituciones, te puedan hacer, ¿no? No solamente hay veces con la cuestión de la salud o del cuidado del enfermo o del medicamento que estés, sino también en tus relaciones laborales, ¿no? Hay veces pueden tratar mal, bueno, puedes tener mala calidad de vida en el trabajo, ¿no? Y ahorita pues las leyes se han transformado y actualmente están metiendo esto de la equidad de género y bueno, entonces tienes de dónde tú defenderte, ¿no? Como mujer, como hombre o como persona, ¿no? Entonces es muy importante conocer las leyes, ¿no? Los lineamientos. Eh, Tener las medidas, lo que es la ética profesional como enfermeros o enfermeras dentro de su área, para así eh, poder que rinda o que surta efecto el amparo que en su momento ustedes, si se llegara a dar, pues que ésta sí tenga, que surta efecto más que nada. ¿Sí? ¿Qué papel tiene el juicio de amparo en la protección de los derechos laborales y profesionales del personal sanitario dentro de las instituciones de salud? Pues es un poco parecida, ¿no? A la anterior pregunta, pero pues considero que es muy importante porque ustedes pues conocen sus derechos y hasta dónde pueden permitir ciertas acciones para evitar pues algún despido injustificado, alguna sanción a la que no les corresponda o alguna situación que tenga que ver directamente con sus funciones y pues no corresponda, ¿no? Entonces, pues es, digamos, evitar estas situaciones, pues es tener el conocimiento. Tampoco van a ser expertos, pero sí deben saber, deben conocer durante el ejercicio cuáles son sus responsabilidades, sus limitaciones y sus obligaciones. Pues yo creo que es muy importante, ¿no? Eh, yo creo que ustedes deben de tener muy presente esto, ¿no? Los derechos que tienes como trabajador dentro del ámbito de la salud, ¿no? Estos derechos que te pueden ayudar cuando tú estés ejerciendo tu actividad, ¿no? Te pueden suceder muchas cosas durante el cuidado de un paciente o la salud de un paciente o la actividad que realices como trabajador y entonces pues debes de saber cómo te vas a defender, ¿no? Entonces las cuestiones legales tienen mucho que ver con la ley del amparo, ¿no? Para poder defenderte y bueno, trabajar de forma armoniosa, ¿no? El juicio de amparo los protege si ustedes actuaron con ética profesional dentro de sus labores, pues que no haya un despido injustificado, que no les quiten pues documentos
profesionales que con los que ya cuenten, sería eso. Fíjese que hay una fórmula que se conoce como la fórmula Otero, que dice de la siguiente manera: toda decisión de una autoridad judicial tendrá efectos relativos para quien solicitar el amparo. Entonces, el amparo es individual. Es decir, si mis derechos son violentados y me amparo y dice el juez que ese amparo es válido, me está amparando a mí nada más, no a otro que esté en la misma situación. Tendría que sacar su, ¿sí? Entonces, por ahí del 2002, hubo una manifestación de médicos y enfermeras muy fuerte, eh, porque la Ley General de Salud estaba violentando la cuestión de las pensiones y jubilaciones del personal de salud. Y entonces, pues empezaron a amparar. Y lo que se hizo en la Ciudad de México es que se pusieron una serie de mesitas para enseñarle a todos los trabajadores del ámbito de la salud a hacer un amparo. Bueno, individualmente, ¿no? En ese sentido. Entonces es un mecanismo muy eficiente de protección de los derechos laborales, pues, ¿sí? En el momento en que se toma una decisión por parte de una autoridad, tenemos que tener algo con que defendernos, ¿sí? Ya para culminar, la última pregunta dice, ¿cómo ayuda el amparo a garantizar que las creencias personales o decisiones institucionales no limite el cumplimiento de las obligaciones del enfermero? Pues cada municipio o cada centro cuenta con cierta cultura, entonces es respetable, pero ante todo, ante ello siempre se fundamenta con las leyes formales que nos marca la ley. Entonces siempre tenemos que respetar el marco jurídico de acuerdo al entorno donde estamos. Bueno, es que yo creo que la ley está por encima de las creencias, ¿no? Entonces, eh, pues de entrada todas las personas pues tenemos derechos que son intrínsecos y constitucionales, de hecho, como el derecho a la salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, sí debemos de estar capacitados, bueno, los que ejercen esa profesión, porque pues sí, evitar lo que te comentaba antes, de que pues no haya discriminación, que se respeten los derechos como tal, y también por parte de las instituciones, ¿no? Es como un trabajo en equipo, digamos, porque finalmente de cualquier situación de que ustedes estén, bueno, en alguna situación y no puedan atenderla correctamente, digamos, pues también tienen que ser informadas las autoridades o los jefes inmediatos de la mejor manera posible para que puedan actuar en tiempo y pues evitar las pérdidas humanas, ¿no? Que regularmente es en lo que recae a veces lo que es una mala decisión, mala práctica o alguna situación relacionada con la falta de responsabilidad pues, por parte de los que ejercen la profesión. Bueno, pues yo creo que también las instituciones de salud, pues ellos están mucho más ligados a lo que son las cuestiones legales, ¿no? Y no creo que se presten a cometer algo indebido en contra de los profesionales de la salud, ¿no? Aunque suceden, muchas veces suceden, ¿no? Por las cuestiones estas de las actividades que realizan, ¿no? Entonces, pero de todas maneras no hay que dejar, ellos se defienden y ustedes también deben de saber cómo defenderse, ¿no? Conocer cada una de las normas. Pareciera que esto fuera cosa de los licenciados, de los abogados, ¿no? Pero yo creo que tanto ustedes como toda la sociedad debemos de saber los reglamentos que nos rodean, ¿no? Entonces, pues ustedes que juegan así diríamos, ¿no? Que juegan con la vida de las personas, ¿no? O que están al tanto de la vida de las personas, deben de tener presente qué leyes los pueden apoyar, ¿no? Bueno, el amparo en términos de creencias personales, eh, a menos de que se atente el derecho a la libre manifestación de las ideas, de las opiniones, el amparo surge, ¿eh? Pero claro, si yo llego con una creencia personal al trabajo que va en contra de las leyes, pues aunque meta mi amparo no me va a servir de nada. Es decir, si yo
que era una de las cosas que les decía a los objetores de conciencia en hospitales. Si yo soy testigo de Jehová y pues me resisto a hacer transfusiones, la vía sanguínea, pues, entonces tendría que someterse ante un tribunal, si me va a amparar, si se está violentando uno de mis derechos, el libre ejercicio de una profesión, mis creencias. En el artículo 24 dice que tenemos la libre manifestación de las creencias religiosas. Si se está afectando mis creencias, pues entonces el amparo serviría. Pero si es una creencia personal así de todos los lunes no voy a trabajar porque es de mala suerte, pues no, tenemos que cumplir la ley. El amparo surge para protegernos de abusos e interpretaciones de las autoridades, ¿sí? No para solapar abusos de nosotros, ¿sí? Muchos de los amparos, y mucho se dijo en México que los utilizan los narcotraficantes, secuestradores, etcétera, porque en el momento en que los detienen, se hace uso de la fuerza, pero a veces es un uso excesivo y no se sigue el debido proceso. Y ahí está, te están violentando tu debido proceso. Cuando te detienen, te tienen que leer tu carta de derechos y decirte cuál es el delito o infracción, ¿no?, que cometiste. Si no te dicen eso, se está violentando un derecho humano y entonces te puedes amparar, ¿sí? Entonces, sí, hay que tener cuidado porque no protege el amparo creencias personales, protege el abuso o la arbitrariedad que se comete respecto a los derechos humanos, ¿eh? Sí, yo puedo tener muchas creencias personales, pero eso no implica que estén en concordancia con los derechos fundamentales. En 2011 se estableció la reforma de derechos humanos en la Constitución, en el título primero, y en 2013 se estableció la nueva ley de amparo, la que nos rige ahorita, ¿sí? Entonces se hizo compatible derechos humanos y amparo mexicano vía jurisdiccional para proteger, pero todavía no estamos acostumbrados con eso. Si todavía no nos cuaja que lo más importante son los derechos humanos, y a veces andamos, bueno, sí, decimos los derechos humanos, pero como si fuera algo que podemos soslayar. No, es algo que está en el centro de nuestras prácticas educativas, profesionales, ¿no?, laborales, de salud, económicas, están en el centro. El reto es pensar eso. Los jueces ahorita están dándole vuelta a eso, ¿ves? Pues. ¿Cómo proteger cosas que no habíamos protegido? 2011 la reforma de derechos humanos. Hay países que tienen 100 años con derechos humanos, ¿sí? Entonces es muy importante el amparo en términos de herramienta de protección de derechos, no de creencias personales, ¿sí? Bueno, muchas gracias por su tiempo y pues fue un gusto. De nada, pues. Al ser sabedoras de estos temas, podemos reducir las desigualdades y consolidar la autonomía de enfermería, permitiendo condiciones seguras de trabajo, equipo y objeción de conciencia, para así brindar una atención digna, segura y justa.